Hola, mi nombre es Jorge Adrián Salazar Obregón y hoy les voy a hablar sobre el país de Bélgica. Bueno, también se le conoce oficialmente como el Reino de Bélgica. Su capital es la ciudad de Bruselas y este país es un país soberano, el cual es miembro de la Unión Europea y se encuentra situado en el noreste de Europa. La extensión territorial cubre una superficie de 30.528 kilómetros cuadrados. Bélgica posee una población de 11.409.077 habitantes, esto según el censo realizado en el 2016. La ciudad más poblada salió que es Amberes. Existen tres lenguas oficiales en Bélgica, las cuales son el neerlandés, que está en la región de los Flandes, con un 57% de la población total de Bélgica, el francés, con una población del 42% que lo habla en la zona de Valonia y en la zona de la capital de Bruselas, y el 1% de la población habla alemán, que se encuentra situado en la frontera con Alemania. Bueno, ahora hablemos sobre el tipo de moneda y cambio que existe en Bélgica. En Bélgica, antes de la introducción del euro en 2002, el franco belga era la unidad monetaria que se utilizaba. Hoy en día podemos conseguir el euro en 27.04 debido a la situación que atraviesa el mundo con esta pandemia. Y bien, ahora hablemos sobre historia de este país. Antes de su independencia, Bélgica formaba parte del Reino de los Países Bajos de los Habsburgo, los cuales eran Holanda, el Gran Ducado de Luxemburgo, y estos ocupaban la mayor parte del moderno Benelux. Y bien, el preludio de la independencia de Bélgica comienza en 1814, tras la derrota final de Napoleón en Francia. Es ahí cuando los belgas deciden independizarse, pero no es hasta 1830 cuando la burguesía belga se arma contra las autoridades holandesas y logran conseguir su independencia a partir del 4 de octubre de 1830. En 1831, después de su independencia, Bélgica se consolidó como un jugador estratégico de la política del escenario europeo, con Leopoldo I como su primer gobernante. Con su sucesor, Leopoldo II, formó parte de las potencias coloniales durante el reparto de África, obteniendo un inmenso territorio de la cuenca del Congo. Hablando un poco más de política, su sistema de gobierno consiste en una monarquía constitucional, con una democracia parlamentaria, pero antes de esto, entre la independencia y la Segunda Guerra Mundial, el sistema democrático evolucionó de una oligarquía caracterizada por únicamente dos partidos, que eran los liberales y los católicos, se cambió a un sistema de sufragio universal, que este incluyó un tercero, el Partido Laboralista, y este jugó un fuerte papel para los sindicatos. Actualmente, Bélgica es una monarquía constitucional, representativa y hereditaria, la cual la sucesión al trono recae en el primogénito. Hablemos de derecho. El sistema jurídico en Bélgica pertenece a la familia neorromanista debido a su influencia de la Ilustración y liberalismo del siglo XIX. Es un sistema de tradición civilista, el cual se comprende de un conjunto de normas codificadas, interpretadas y aplicadas por los jueces, los cuales ellos se rigen en la Constitución belga, que fue creada el 7 de febrero de 1831. Los principales derechos de los ciudadanos y ciudadanas belgas se encuentran en el título 2 de la Constitución. Estos son de los artículos del 8 al 32, que básicamente son los derechos humanos de estas personas. En Bélgica, el derecho también se rige sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual es 170 años más nueva que la Constitución belga. Las fuentes de derecho en Bélgica son tres. La legislación, que prácticamente es la única fuente de derecho primaria que existe en este país. La segunda fuente es la práctica gubernamental y administrativa que el Poder Ejecutivo aplica mediante las disposiciones legales. La tercera fuente es la jurisdicción de las sentencias y dictámenes del Tribunal Supremo Administrativo, pero también la jurisprudencia y las fuentes secundarias son bastante importantes, pero ningún tribunal de justicia se desviará de la jurisprudencia.
Al igual que en todos los países de la Unión Europea, Bélgica se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo se confiere a la monarquía y estos designan al primer ministro, a los ministros y a los jueces. El monarca es el comandante de las Fuerzas Armadas, que con la aprobación del Parlamento tiene el poder de declarar la guerra y firmar tratados. El poder legislativo se basa en el Parlamento, el cual se le denomina cámaras federales. Se comprende por un Senado y una Cámara de Representantes. El Senado consta de 71 miembros, elegidos tanto directamente como indirectamente, solo por un periodo de 4 años. Y por último, el Poder Judicial. El más alto tribunal es la Corte de Apelación, constituida por un total de 5, que están situadas en las principales ciudades de Bélgica, que son Amberes, Bruselas, Gante, Lieja y Mons. Los 5 cuentan con una Corte del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia. Los casos remitidos por las Cortes de Apelación se van a tribunales auxiliares, los cuales hay 12 jurados que deciden todos los casos por votación mayoritaria. En 1989 se estableció un Tribunal Superior, y para resolver conflictos constitucionales, surgidos por una transferencia de poder del gobierno central a las autoridades regionales. Y bueno, para concluir esta presentación, hablemos de la educación legal en Bélgica. La licenciatura en Derecho no le exige a los estudiantes pasar un examen previo, como se requiere en algunas otras licenciaturas. La admisión al Colegio de Abogados de Bélgica está permitida después de 5 años de haber sido admitido para estudiar en esta carrera. La mezcla de diferentes idiomas y costumbres en este país dificulta un poco el estudio de esta licenciatura, ya que las universidades deben de meter unas regulaciones adoptadas por el proceso de Bolonia, que esto implica llevar el mismo bachelor's, master's, sistema y doctorado seguidos por otros países europeos. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte y espero hayan disfrutado de esta presentación. Muchas gracias.